Adelante. Bueno, iniciamos ya lo que es la sesión de clausura, en la segunda mitad de esta tarde de viernes. Vamos a intentar ser lo más breves posibles. Cuando nos planteamos y ofrecí al juez López Guerra la posibilidad de intervenir en esta sesión de clausura, él tuvo una excelente idea, que fue la de plantear una intervención sobre el principio de subsidiariedad. Ese principio ha sido ya repetidamente invocado a lo largo de estas sesiones. En todas las plenarias yo creo que ha emergido y en algunas de las mesas redondas, y tiene todo el sentido del mundo, insisto, que en una sesión de clausura, en una actividad como esta, dirigida a los diálogos jurisdiccionales entre jurisdicciones internacionales y jurisdicciones estatales de tutela de los derechos humanos, merezca una especial atención una dimensión como la de la subsidiariedad. Creo que ha quedado absolutamente claro para todos: la tutela primaria de los derechos es una competencia estatal y solo cuando esa competencia se demuestra inoperante o insuficiente interviene la garantía internacional. La idea es que después de las palabras del juez López Guerra intervengan la vicepresidenta del Tribunal Constitucional y el ministro Alberto Pérez Sayán antes de dar por concluida la sesión. Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Y como ha señalado Alex, ciertamente decir unas palabras finales en este evento tiene cierta complicación. Primero, por la cantidad de temas que se han tratado, que hace que sea difícil tener aquí una cierta originalidad. Y segundo, porque yo, el que les habla, lo hace desde una perspectiva del contexto europeo, con todo el sesgo y las distorsiones que eso puede suponer, pues tratar al sistema interamericano. Sin embargo, algunos de los puntos creo que se pueden recoger como puntos reiterados a lo largo de este evento. Y uno de ellos, efectivamente, y digamos en el subconsciente de todo, está el carácter multinivel de los sistemas de protección de derechos humanos. Cuando se habla de multinivel, estamos hablando de instancias o grados, no exactamente de una situación de jerarquía. El presidente del Tribunal Constitucional alemán a veces hace referencia al sistema europeo no como una pirámide jerárquica, sino como uno de estos móviles en que hay un conjunto de elementos que están más o menos en relación unos con otros. Pero, en cualquier caso, se trata de un sistema multinivel, un sistema con, ya digo, grados e instancias distintas. Y el problema que se plantea, obviamente, es el de la coordinación entre estos niveles. Y, desde luego, aquí este tipo de coordinación tiene sus problemas. Cuando se habla de un sistema multinivel de tipo, vamos a decir, territorial, estamos, por ejemplo, en Cataluña con respecto al Estado español o en España con respecto a la Unión Europea, el principio es el de reparto de competencias y de él deriva el principio de atribución. A cada uno de los niveles se le atribuyen unas funciones determinadas. Por ejemplo, pues el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea utiliza este sistema al decir que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. Es decir, hay ámbitos, digamos, exclusivos de cada uno de los distintos niveles. Pero, claro, en los sistemas de tutela multinivel de derechos humanos no hay una distribución de competencias entre los distintos entes en los cuales se asigne a cada uno pues una esfera exclusiva, sino que la tutela de derechos se manifiesta como una función compartida en que no se establecen barreras materiales o funcionales. Y por ello el principio no es el principio de atribución, sino, como ustedes saben, el principio de subsidiariedad, que en la terminología interamericana suele utilizarse más bien el término complementariedad. Claro, desde la perspectiva clásica del principio de subsidiariedad, que tiene su origen, por lo menos según estudié yo en mi bachillerato, pues en la doctrina social de la Iglesia del siglo XIX, pues la idea básica del principio de subsidiariedad es que hay que dar prioridad o preferencia en la acción a las instancias más próximas a los intereses afectados, de forma que los niveles, vamos a decir, superiores actúan solo en defecto de los niveles inferiores. Bueno, este concepto de subsidiariedad es el que se ve reflejado directa o indirectamente
en los sistemas interamericano e intereuropeo. En el europeo, en el interamericano, en el preámbulo, pues claramente se dice, ¿no? Los derechos esenciales justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Es decir, que aquí hay una referencia expresa a la complementariedad. En el sistema europeo, si bien hay un establecimiento material del principio de subsidiariedad, sin embargo, no tiene por el momento una consagración expresa. Hay que decir que hay un proyecto del protocolo, el protocolo 15, que todavía no ha entrado en vigor, sí que hace referencia explícitamente al principio de subsidiariedad, además de una fórmula muy interesante, porque viene a decir el protocolo que introduce un cambio al preámbulo del convenio, viene a decir que afirmando que las altas partes contratantes, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, tienen la responsabilidad primaria para garantizar los derechos y libertades definidos en este convenio y en sus protocolos. Y al hacerlo así, y esto es una parte interesante, y al hacerlo así, estas partes disponen de un margen de apreciación sujeto a la jurisdicción y supervisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que hay pro futuro una consagración formal del principio de subsidiariedad, si bien todavía no se ha producido de esta forma, aunque sí materialmente. Bien, lo que ocurre es que, y también se ha señalado en este evento, el principio de subsidiariedad pues tiene por lo menos dos aspectos: el aspecto que pudiéramos llamar procesal y el aspecto sustantivo. Desde luego, el aspecto procesal, pues saben ustedes cuál es decir, el previsto, por ejemplo, en el artículo 46 de la Convención Interamericana, que exige, para acudir a las instancias internacionales, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. O en términos expresos, como por ejemplo se reconoce en la sentencia, en el caso sobre resolución de cumplimiento en Hellman contra Uruguay, pues la Corte estima pertinente precisar que la concepción del llamado control de convencionalidad tiene íntima relación con el principio de complementariedad, en virtud del cual, y aquí más o menos lo define el apartado 70, en virtud del cual la responsabilidad estatal bajo la Convención solo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Y una disposición muy similar se puede encontrar en el artículo 35.1 del Convenio Europeo, que establece que al tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas. Es decir, que el aspecto procesal, a que se ha hecho referencia aquí ya, pues es evidente. Pero lo que no lo ha sido tanto, hasta recientemente, por lo menos en la práctica europea, es su aspecto material. Efectivamente, en las últimas discusiones, reuniones, congresos, conferencias celebradas en el ámbito europeo, se ha puesto, y señaladamente en la conferencia que se celebró hace un par de años en Brighton, se ha puesto de manifiesto el aspecto complementario del principio de subsidiariedad. Es decir, que este principio implica forzosamente, para que haya complementariedad de un segundo nivel, exige la existencia de un primer nivel estatal encargado primariamente de protección de los derechos. Como consecuencia de ello, existe una responsabilidad compartida entre el nivel nacional y el nivel internacional, lo cual supone obligaciones no solo de las instancias supranacionales, sino, desde luego, y en primer lugar, y más ampliamente, de las instancias nacionales, de forma que la protección internacional solo será necesaria en defecto de la protección nacional. Y vaya a señalar que este principio pues, ha sido puesto de manifiesto continuamente, señalando sobre todo la responsabilidad de los Estados. Es decir, no basta decir que el órgano internacional debe restringirse en su actuación por el principio de subsidiariedad, sino que este principio de subsidiariedad exige que sean los Estados los que pongan los medios suficientes. Claro, este principio material, este aspecto material, que por otra parte pues, puede deducirse perfectamente de las obligaciones que surgen de cualquier tratado, como señala la Convención de Viena, bien, este principio supone
la asunción por los Estados de una serie de medidas de muy diverso tipo. Y, por ejemplo, el ministro Juan Silva ha hecho referencia a ella, por ejemplo, a nivel de todos los poderes, a nivel constituyente. Ayer, por ejemplo, la profesora Burgos Larsen hizo referencia a la Constitución de Bosnia-Herzegovina, que explícitamente, entre las normas que vinculan a la actuación de los poderes del Estado, hace referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Más usual es que esta introducción, esta referencia a los convenios en la Constitución se produzca de forma indirecta, señalando las obligaciones que se derivan bien de los tratados internacionales en general, bien de los tratados relativos a derechos humanos, y el artículo 10.2, que ha sido ampliamente glosado por el profesor Saiz Arnaiz, pues de la Constitución española, puede ser un ejemplo. Aparte del nivel constituyente, pues puede reflejarse este mandato positivo pues a nivel legislativo. Quizás el ejemplo más conocido en el ámbito europeo pues sea nada menos que la famosa Human Rights Act de Gran Bretaña, que supone la incorporación al derecho británico de los principios del convenio. Y valga decir aquí que si muchas veces en los periódicos o en la conversación normal parece que se habla de Gran Bretaña, del Reino Unido, como un país resistente o renuente a la actualización de los derechos del convenio, pues valga decir que posiblemente en el ámbito legislativo sea el que más profundamente los ha incluido, incluso eliminando, suprimiendo o alterando una tradición secular suya de dualismo jurídico y de respeto a la soberanía del Parlamento, de forma que en este aspecto ha habido una incorporación. Otro aspecto de incorporación material de este cumplimiento del principio de subsidiariedad pues ha sido la creación de órganos especializados para poner en marcha la defensa de los derechos humanos. Y desde luego aquí nos encontramos con el aspecto que también se ha puesto muy de manifiesto en este evento. Parece que de los órganos encargados de este tipo de realización, pues aparece como los órganos judiciales los más relevantes. En primer lugar, porque evidentemente en un sistema de separación de poderes el Poder Judicial aparece como la última y definitiva garantía de los derechos. Yo a veces recuerdo, si ustedes recuerdan la literatura o las películas británicas, inglesas, que se referían al Imperio Británico, el siglo pasado y el siglo XIX, y hablaban de la delgada línea roja, cuando hablaban los casacas rojas, que eran los soldados británicos que defendían la civilización pues frente a la barbarie asiática, africana, etcétera. Yo aquí podríamos hablar quizás de la delgada línea negra, es decir, el hecho de que los jueces pues suponen un elemento de defensa, un elemento pequeño, son muy pocos comparativamente, pero suponen un elemento de defensa frente a la antijuridicidad, frente a la vulneración de derechos, frente a la ruptura de la legalidad. De forma que los jueces aparecen como la atribución de competencia a los órganos judiciales aparece como elemento fundamental en esta defensa de los derechos humanos. Y bien mirado, ello viene justificado precisamente por el carácter procesal del principio de subsidiariedad. Si se exige que se acaben las vías, que se agoten las vías judiciales, esto supone que en la práctica la gran mayoría de los casos en los tribunales internacionales de derechos humanos pues van a suponer una revisión por parte del Tribunal Convencional, una revisión de las decisiones tomadas por las últimas instancias judiciales de los Estados concernidos. Es decir, que en último término, en gran parte, el control de la defensa de derechos humanos aparece como una actuación en la que hay un fuerte protagonismo judicial, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Claro, todo esto se produce porque los jueces deben llevar a cabo, obviamente, pues una interpretación del derecho interno y una interpretación de los instrumentos internacionales, del Convenio Europeo o de la Convención Interamericana al resolver los casos concretos. Y ello puede llevar a que en ocasiones, y aquí también se ha tratado este caso pues muy ampliamente por prácticamente pues todos los intervinientes, puede darse el caso de que el tribunal tenga que llevar a cabo una contraposición o un análisis de hasta qué punto la normativa interna legal es compatible o no es compatible con la normativa internacional y concretamente con el Convenio Europeo o la Convención Interamericana. ¿Qué hace el juez ordinario, el juez de cada país, cuando se encuentra con este tipo de problemas? Desde luego, y ayer se hizo hincapié en esto, por ejemplo, pues García Sayán, este aspecto, pues desde luego el sistema inicial es, bueno, vamos a intentar salvar la eventual contraposición mediante el sistema de la interpretación conforme.
Pero bueno, yo creo que en este aspecto hay que tener cierto cuidado. Yo siempre, en el caso español, por ejemplo, la tesis, la fórmula de interpretación conforme se adoptó por el Tribunal Constitucional, pues siguiendo una doctrina alemana, la famosa Verfassungskonforme-Auslegung, desarrollada por el Tribunal Constitucional alemán, en el sentido de que si una norma tenía varias posibles interpretaciones, había que buscar aquella, aunque fuese con cierto esfuerzo, que no supusiera una contradicción con el mandato constitucional. Y esto es una norma, una línea seguida, pero yo recuerdo que hacía muchos años, hablando con un magistrado de Costa Rica, de la Sala Cuarta, antiguo miembro también del Tribunal Europeo, don Rodolfo Pizza, pues él me decía, sí, Luis, está muy bien, pero claro, ¿qué pasa con la seguridad jurídica? Es decir, si un texto tiene una interpretación normal, lógica, evidente, ¿hasta qué punto podemos forzar al ciudadano a que esté pendiente de cuál es la interpretación que ha llevado a cabo un tribunal, que a lo mejor es una interpretación retorcida, complicada, dudosa? ¿Hasta qué punto? Es decir, la interpretación conforme tiene sus límites. Yo, en fin, aquí está conmigo la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. A veces la labor de interpretación conforme a la Constitución da como resultado sentencias complicadas que dan también como consecuencia que los textos legales, a la hora de la verdad, haya que leerlos con notas a pie de página. Este artículo ha de interpretarse de acuerdo con la sentencia. Es decir, que la interpretación conforme también tiene sus límites. De forma que, en muchos casos, a lo que hay que recurrir, obviamente, pues es el control de convencionalidad, es decir, de alguna manera, el proceder a reconocer la contradicción insalvable entre la norma interna y la norma convencional. Y aquí nos encontramos con el caso, también tocado por prácticamente todos los oradores, del control de convencionalidad. Y esto plantea un conjunto también de dificultades que no podemos olvidar. El presidente Larrieux, por ejemplo, pues ha hecho referencia a uno. ¿Quién lleva a cabo el control de convencionalidad? Es decir, un juez ordinario en un país se encuentra con que tiene que aplicar una norma legal interna y esa norma legal está en flagrante e insalvable contradicción con una norma del convenio o de la convención. Bien, en principio se puede decir, bueno, pues vamos a llevar a cabo un control de convencionalidad difuso, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. En muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso español, el texto constitucional se refiere explícitamente a que la interpretación de las normas constitucionales se hará de acuerdo con las normas internacionales que recogen derechos, con lo cual las cuestiones de convencionalidad se convierten o se pueden convertir en cuestiones de inconstitucionalidad. Y entonces el juez ordinario, por ejemplo, en el caso español, si se encuentra con la contraposición entre una norma del convenio europeo y una norma nacional, pues tiene dos alternativas. Una, aplicar la regla general que se refiere a que cuando hay una contraposición de una norma inferior y una superior, se aplica la superior. En este caso, aplica el tratado, el convenio, e inaplica la norma legal, lo cual supone, digo, una situación, digamos, de control difuso, pero con todos los problemas que esto supone. Es decir, que existe una pluralidad de órganos y que va a crearse una cierta incertidumbre sobre cómo se va a interpretar o si se va a aplicar o inaplicar una ley determinada. La otra alternativa sería la de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que la inconvencionalidad pues, también supone una inconstitucionalidad. Pero es una alternativa que a veces no queda muy clara, pues que en principio quedan abiertas las dos opciones y depende del ordenamiento interno. Naturalmente, las consecuencias de optar por una vía o por otra pues son considerables, no solamente en cuanto a dilación, en cuanto a diversidad de situaciones, sino quizá el último órgano en algunos casos en decidir si se opta por la inaplicación, se seguirá el sistema de recursos y acabará decidiendo el Tribunal Supremo. Si se opta por la cuestión de constitucionalidad, entonces decidirá el Tribunal Constitucional. Como pueden ver, son problemas que se plantean primero quién aplica el control de convencionalidad. Pero en el nivel internacional se nos plantean problemas similares. Esto es evidente que ya existe, tanto en el nivel interamericano como en el europeo, pues existe un acervo de jurisprudencia considerable y muchos de los casos que se plantean los jueces ordinarios habrán sido ya resueltos o tratados por la jurisprudencia internacional. Pero en muchos casos no será así. Es decir, que el juez nacional se encontrará por primera vez con un problema de interpretación del convenio a efectos de llevar a cabo el control de convencionalidad. Y esto puede dar lugar a que la interpretación que se haga en unos países pues sea distinta de la que se haga en otros. Y el resultado, obviamente, puede ser una diversidad, una situación de diversidad notable de soluciones. Claro, ¿cómo puede evitarse este asunto, esta diferencia?
una fórmula, quizá la que parece intuitivamente más fácil, bueno, pues vamos a introducir un control preventivo. Cuando un tribunal se encuentre con un problema de este tipo, pues que plantee, lo podemos llevar una cuestión preliminar al Tribunal Internacional. Esto se ha previsto en el protocolo 16, en el Convenio Europeo, aunque no ha entrado en vigor, entre otros motivos, porque todavía no lo ha ratificado ninguno de los países del convenio, de forma que, es decir, es una posibilidad, pero no deja parecer un sistema engorroso y muchas veces difícil de practicar, porque existe una cierta resistencia por parte de los altos tribunales a plantear este tipo de cuestiones a los tribunales internacionales. De forma que la segunda solución pues es la de, obviamente, la de establecer que el control sea a posteriori, y esto es que se lleve a cabo pues por parte de un tribunal internacional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana. Y aquí también nos encontramos con algunos problemas. Básicamente, que claro, para llevar a cabo esta decisión, este tipo de jurisprudencia unificadora que evite la diversidad, pues tiene que tener unas competencias, las competencias de la Corte Internacional, tienen que ser competencias de tipo general, de tipo, por qué no decirlo, erga omnes. Pero ni en la Convención Interamericana ni en el Convenio Europeo se concede esta fuerza vinculante erga omnes a las decisiones de los respectivos tribunales. En el Convenio Europeo, digamos que se ha utilizado pues dos fórmulas para llegar en la práctica a una situación de este tipo. Por otra parte, pues aplicando el artículo 32 del convenio, que viene a decir que el tribunal tiene la mayor suprema competencia en materia de interpretación del convenio. Entonces, frente al término de res judicata, pues se coloca el término de res interpretata. Bueno, el tribunal ha interpretado el convenio de esta forma y esta interpretación, de acuerdo con el artículo 32, se convertiría en vinculante para los estados firmantes. Y la segunda línea seguida por el tribunal pues ha sido, de forma muy práctica, la de ajustarse al principio de precedente. Es decir, que el tribunal se considera vinculado por sus decisiones anteriores. Una vez interpretada la Constitución, el convenio en un caso concreto, en los casos futuros pues se interpretará de la misma forma, con lo cual los Estados pueden saber que en los casos que se planteen en su ámbito se va a aplicar la misma doctrina que se ha aplicado en otro caso. Formalmente no hay un reconocimiento de eficacia erga omnes, en la práctica se produce. Y hay que decir que el Tribunal Europeo ha seguido esta línea en forma consistente, de tal forma que cuando se aparta de sus precedentes lo hace en la forma más solemne posible, mediante una actuación de la Gran Sala, que es como un segundo orden dentro del tribunal, y mediante una proclamación expresa. Por ejemplo, en el caso Batiatian contra Armenia, pues hace un par de años, el tribunal cambió expresamente su doctrina, diciendo que la objeción de conciencia consideraba que en estos momentos, y dando el estándar común existente en toda Europa, el tribunal consideraba que la objeción de conciencia se encontraba incluida en las garantías de la libertad religiosa del artículo 9, alterando su doctrina anterior, que no planteaba tal situación. O lo mismo ocurrió en el caso Scopola contra Italia, en que vino a reconocer que el artículo 7 del convenio obligaba a la retroactividad de la norma penal más favorable aprobada posteriormente a los hechos en los que se había producido de carácter delictivo. En estos supuestos, el tribunal cambia su doctrina anterior, pero lo hace formal y de una manera formal y solemne, con lo cual viene a reafirmar que en principio seguirá su propio precedente. Entonces, unida la doctrina de la res interpretata con la doctrina del precedente, esto viene a suponer que en la práctica una sentencia condenatoria de un Estado en realidad va a tener una fuerza vinculante en cuanto a la interpretación que lleva a cabo con respecto al resto de los Estados. Pero en cualquier caso, y ciertamente en el supuesto de que no existe este reconocimiento formal, es que deriva de la naturaleza de las cosas. Esto es, en el momento en que existe una obligación a atenerse a los mandatos del convenio, una obligación derivada del derecho general de los tratados, y puesto que resultaría absurdo una interpretación distinta y contradictoria del convenio en diversos países, es evidente que la fuerza unificadora de la jurisprudencia de un tribunal internacional, llámese Corte de San José o Tribunal de Estrasburgo, aparece como una necesidad natural del sistema, y su negativa pues supondría a simplemente dinamitar el sistema como tal, considerando que va a haber interpretaciones distintas en los diversos estados. De forma que, ya digo, y en principio la posición del juez
tanto en el control de convencionalidad como en la interpretación del convenio, aparece en último término garantizada por esta actuación, digamos, unificadora del Tribunal Internacional en cuestión. Ahora bien, he hecho referencia a este principio de subsidiariedad material, sobre todo la obligación de los Estados de proveer los medios, los remedios, los recursos para obtener la garantía en primer lugar y en forma primaria de los derechos reconocidos en el convenio. Pero esta dimensión material aparece también como estrechamente relacionada con la dimensión procesal. Es decir, el mandato de subsidiariedad, entendido como agotamiento de los recursos previos, aparece estrechamente vinculado a la subsidiariedad como mandato de proveer los remedios necesarios. Podría decirse que estamos hablando de un sistema de vasos comunicantes, de forma que aumenta la exigencia de restricción por parte del Tribunal Internacional cuando ha aumentado también el nivel de protección nacional. Digamos que se encuentran en una situación de relación inversa. Por ejemplo, en dos aspectos. Uno, en lo que se refiere a las excepciones a los requisitos de agotamiento de las vías internas. Porque, obviamente, se pueden exigir, es lógico que se pida este agotamiento, pero en el supuesto, naturalmente, de que se dé un presupuesto material, que estas vías existan y que sean eficaces. En el supuesto que estas vías sean o inexistentes o patentemente ineficientes, obviamente no puede exigirse que se cumpla con el requisito del agotamiento formal. No cabe exigir el agotamiento bajo guisa de subsidiariedad, de agotamiento de requisitos que sean de cumplimiento inútil o imposible. Y en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito, como ustedes saben, de la Corte Interamericana, pues los gobiernos se defienden, los Estados, diciendo, bueno, es que no se han agotado los recursos previos. Y en este caso hay que decir que la Corte Interamericana ha sido muy clara casi desde sus inicios. Ya no puedo resistir citar, por ejemplo, la famosísima sentencia que ha tenido gran influencia también en Europa, en el caso Velázquez Rodríguez, donde, evidentemente, el tribunal pues prácticamente hace una declaración en este sentido y viene a decir, por ejemplo, en su párrafo 81, que al margen de si existía o no en Honduras entre 1981 y 84 una política gubernamental que practicaba o toleraba la desaparición de determinadas personas, la Comisión ha demostrado que, aunque se intentaron recursos de exhibición personal y acciones penales, resultaron ineficaces o meramente formales. Es decir, que viene a decir el tribunal, en último término, mire usted, no nos digan ustedes que tenían que haber agotado esos recursos cuando patentemente este tipo de recursos simplemente no servía para nada. Y el problema o la cuestión está en que efectivamente, y lo decía otro día García Sayán, el momento en que va aumentando la confianza en los Estados, en la juridicidad, el régimen jurídico de los Estados a medida que va aumentando, pues obviamente el Tribunal Interamericano va a tener menos oportunidades de rechazar este tipo de excepción, porque efectivamente esos recursos existirán y esos recursos, por lo tanto, deberían haberse agotado. Pero, digamos, mientras se produce esto, pues la relación entre el aspecto material, las obligaciones del Estado, y el aspecto formal, las obligaciones de la Corte, pues se encuentran en una situación de equilibrio. Pero este tipo de relación de vasos comunicantes entre el aspecto material y el formal se da también en otra cuestión más vidriosa, y aquí hay que decir que existe una cierta disparidad entre ambas cortes, que es la de la intensidad del control. Me refiero, desde luego, a la famosa doctrina del margen de apreciación. El Tribunal Europeo, desde Handicide, pues viene a señalar que, en último término, pues son las instancias nacionales que tienen un contacto directo con los hechos y las personas del caso, con el contexto en que se produce, pues estas instancias nacionales tienen un margen para decidir la forma e intensidad de aplicación del convenio, y el tribunal pues se reserva, digamos, una función de supervisión de esta actuación previa. Es lo que se ha llamado a veces la deferencia internacional hacia los Estados miembros. Pero claro, esta deferencia no se puede separar del elemento material, de hasta qué punto realmente los Estados en cuestión están cumpliendo con sus obligaciones, están proporcionando los medios y remedios necesarios. Y hay un párrafo del doctor Cansado Trindade que es muy interesante, porque viene a describir muy palpablemente la situación y señalar los problemas de este
de este enfoque del margen de discreción, cuando él viene a decir que la doctrina del llamado margen de apreciación floreció en la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos como una deferencia a la supuesta sabiduría de los órganos del Estado en cuanto a la mejor manera de dar efecto a las decisiones de los órganos convencionales de protección en el ámbito de derecho interno. Y prosigue Cansado Trindade diciendo: esta doctrina presupone la existencia de estados verdaderamente democráticos con un poder judicial indudablemente autónomo. Y dice, pues claro, esta doctrina solo podría haberse desarrollado en un sistema europeo de protección que se creía ejemplar, propio de una Europa occidental antes de 1989, relativamente homogénea en cuanto a sus percepciones de una experiencia histórica común. Y esto Cansado Trindade bastante crítico, y viene a decir: ya no se puede presuponer con la misma seguridad aparente del pasado que todos los estados que integran su sistema regional de protección sean verdaderos estados de derecho. Siendo así, la doctrina del margen de apreciación pasa a requerir una seria reconsideración. Y termina diciendo: afortunadamente, tal doctrina no ha encontrado un desarrollo paralelo explícito en la jurisprudencia bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, habría que decir que, de hecho, la Corte de San José en alguna ocasión, inicialmente, y en forma bien atenuada, últimamente, estoy pensando pues, en Castañeda, Gutmann y otros, ha hecho alguna referencia a cierto margen de actuación de los Estados. Pero lo importante, creo yo, en las palabras de Cansado Trindade es que la doctrina del margen de apreciación puede caber en el momento en que exista una relación de confianza con respecto a la efectiva protección impartida por las instituciones estatales. Es decir, si se puede hablar de una presunción, no digo iuris de iure, pero por lo menos iuris tantum, una presunción de la eficacia de los remedios internos. Y la falta de esa presunción, obviamente, llevará a restringir o incluso a eliminar el margen de apreciación. Valga decir, como ejemplo, que el Tribunal Europeo ha concedido un extensísimo margen de apreciación, una presunción no solo iuris tantum, pero muy fuerte, pues con respecto, a partir del caso Bosphorus, con respecto a las instituciones de la Unión Europea, en que el Tribunal ha venido a decir que, salvo evidente vulneración, pues no va a conocer de aquellos casos que le vengan frente a la Unión Europea, puesto que esta Unión Europea tiene un sistema propio y suficiente de garantía. Pero claro, se trata de una situación, ya digo, con respecto a una institución específica y que deriva siempre de la relación de confianza, de forma que la intensidad del control va a depender, la intensidad del control por parte del Tribunal Internacional va a depender de la efectiva intensidad del control por parte del Tribunal Nacional. ¿A qué puede llevar todo esto? Para terminar, pues yo quiero una reflexión sobre la discusión que se produce a veces en el ámbito europeo sobre si el Tribunal Europeo debe ser un tribunal básicamente de tipo constitucional, es decir, encargado de dar directrices generales de interpretación a los tribunales nacionales, o si debe ser más bien un tribunal de protección específica de casos concretos. Obviamente, si tuviéramos una situación ideal, una situación de un mundo perfecto, donde los tribunales nacionales aplicasen consciente y eficazmente el convenio, la función del Tribunal Europeo sería muy reducida. No desaparecerían porque tendrían por lo menos la función de unificación de jurisprudencia, pero serían meramente unas funciones ilustrativas, unas funciones de orientación. Sin embargo, obviamente, en una situación contraria, donde no existiera esta protección, donde la protección interna nacional fuera muy débil, pues obviamente la función del tribunal sería mucho más dedicada a la salvaguardia de situaciones concretas. Hay así un continuum, podemos decir, entre constitucionalidad por una parte y protección concreta por otro. ¿Dónde se encuentra cada uno de los sistemas? Bueno, esto se lo dejo que lo decida cada uno de ustedes. Por el momento, puede decirse que quizás el sistema europeo pues se orienta ligeramente hacia la línea de protección constitucional, mientras que el sistema americano pues se orienta más bien hacia la línea de protección concreta individual, con lo cual el margen de apreciación pues obviamente se reduce o desaparece. Son cuestiones, como ustedes ven, al hilo de las intervenciones que se han realizado aquí, intervenciones obviamente todas de carácter claramente ilustrativo y claramente informativo, y me he limitado únicamente a hacer algunos comentarios que me han ocurrido, y ustedes perdonen si no los he hecho con mayor extensión y con mayor profundidad. Y con esto termino y muchas gracias.
Creo, querido Luis, que tienes garantizado el perdón unánime de los asistentes, dado el avanzado de la hora. Doy la palabra ahora mismo al presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el ministro Alberto Pérez Dayán. Gracias. Justamente la noche de ayer, cuando dábamos alguna explicación de la incorporación tardía de la delegación mexicana y que esto motivaba el desplazamiento de su intervención, al final de este ejercicio dialéctico se generó un punto de diferencia en la propia mesa sobre si era más conveniente iniciar o terminar. Las razones para uno y para otro lado eran altamente significativas y profundas. Hoy, al saber que cerramos en esta última mesa con una intervención, confirmo la solución a la diferencia de ayer. Es muy difícil cerrar antes de tener que hacer todos los ajustes, luego de hablar todas las personalidades que han intervenido. Es mucho más fácil abrir que cerrar. Y si a esto lo podemos complicar más, ya el juez López Guerra en su intervención, antes que la mía, dio la misma explicación argumentando que difícilmente se puede aportar más. Quiere decir que será a nuestra distinguida panelista a quien le corresponderá solo la última parte de todo lo que se ha dejado. Con la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un honor para su servidor participar activamente en la organización de este ejercicio dialéctico que tiene como eje el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Desde luego, nada podría haberse concretado sin la decisiva participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fundamentalmente de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona al recibirnos y hacernos sentir como en casa propia. Entendiendo todos que la filosofía de la protección más amplia de los derechos humanos es irreversible, deseamos participar en esta clausura compartiendo con ustedes las conclusiones que más satisfacción le han producido a nuestro máximo tribunal mexicano. Primera, el paradigma constitucional contemporáneo ha implicado, por una parte, el desplazamiento de la función orgánica de las normas fundamentales para privilegiar el contenido de valores y principios que ubiquen a la dignidad del ser humano en el eje de los textos constitucionales y, por otra, implica la progresiva aplicatividad del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno de los Estados a través de diversas fórmulas o cláusulas constitucionales, principalmente mediante el dinamismo de la jurisprudencia constitucional. De ahí que en la actualidad la función de mayor trascendencia de los organismos jurisdiccionales especializados en la solución de conflictos constitucionales en los ordenamientos iberoamericanos consiste precisamente en la protección efectiva de los derechos humanos, tanto constitucionales como de fuente internacional. Esta línea de pensamiento sugiere que la norma fundamental, como punto número 2, que cada país y los tratados internacionales suscritos válidamente integran un mismo conjunto o catálogo de derechos denominado por nosotros parámetro de la regularidad, que debe utilizarse para la aplicación de cualquier norma relativa a los derechos humanos, en conjunto con el principio de interpretación más favorable a las personas. 3. En ese contexto, los jueces ordinarios no son simples aplicadores de la ley nacional, sino que tienen además la obligación de realizar una interpretación convencional, verificando si las leyes que aplicarán a un caso particular resultan compatibles con el catálogo de los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico integral. 4. El ejercicio de esta función, de manera alguna, se traduce en la modificación de la jurisdicción o competencia de los jueces nacionales, ni por ello ataque alguno a la soberanía nacional, ya que el control del parámetro de la regularidad no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que dicho cambio solo conlleva establecer la facultad discrecional que obliga a todo juzgador a contrastar las normas aplicables al caso concreto
con el catálogo de derechos fundamentales, considerando siempre la afectación que produciría la norma en el caso particular concreto sometido a su decisión, estando así obligados a dejar de lado aquellos ordenamientos derivados cuando desconozcan el contenido de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí así no interesa entonces la jerarquía normativa como razón de aplicación del derecho, sino simple y llanamente la máxima protección de un derecho. 5. El control difuso de la convencionalidad no consiste en dejar de aplicar la norma nacional por considerarla simplemente contraria a un derecho humano contenido en algún tratado internacional o, en su caso, en alguna interpretación que los órganos supranacionales han realizado de las convenciones en la materia, sino que implica, en primer término, armonizar la norma interna con la externa. Ello obliga a realizar una interpretación conforme del precepto legal nacional con el contenido en instrumentos internacionales para desechar aquellas interpretaciones contrarias o incompatibles al parámetro de regularidad, y solo en el caso absoluto de que no pueda darse una interpretación acorde a los preceptos convencionales, proceda a inaplicar la norma interna. En otras palabras, lo que en realidad pretende el control de la convencionalidad es buscar la compatibilidad del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos y no el derrotamiento del derecho nacional. Es ante todo una herramienta conciliadora y armonizadora entre las normas internas y las internacionales, por lo que la inaplicación del derecho interno no resulte restricto, sino condicionado a la imposibilidad absoluta de realizar tal armonía legal. 6. Por eso, la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos con grado supremo en el ámbito interno no establece una relación de jerarquía con la normatividad nacional, sino de compatibilidad. Se trata del reconocimiento implícito de la filosofía principal que orienta al constitucionalismo contemporáneo, esto es, la convicción jurídica del valor de la dignidad de la persona humana, a cuya protección y servicio se reconduce, en última y definitiva instancia, el ejercicio de todo el poder público. 7. Última. Se debe concebir a la integración de la jurisprudencia internacional como una forma de armonizar, enriquecer, fortalecer y precisar el contenido de los derechos humanos mediante el establecimiento de los estándares mínimos en la tutela efectiva de la dignidad del ser humano, que brinde seguridad a los particulares y establezcan protecciones efectivas contra las afectaciones a la dignidad de las personas. En tanto estas fórmulas se han convertido en derecho vigente mexicano, es voluntad del máximo tribunal de mi país invitar a que todo operador jurídico iberoamericano, al tomar cualquier decisión, ya sea un simple auto de trámite o la sentencia que ponga fin a una controversia, lo haga siempre, como lo hacemos en México, bajo la lógica imbatible de los derechos humanos y su máxima protección. El ejercicio dialéctico de estos 3 días pedagógicamente ha contribuido mucho a que esto sea una realidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. Gracias al ministro Pérez Dayán. Doy ahora la palabra a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional Español, la catedrática de Derecho Penal, Adela Asúa. Antes de darte la palabra, Adela, quisiera de verdad agradecerte muy sinceramente tu presencia aquí, la inmediata aceptación con la que acogiste la propuesta de intervenir en este acto, de verdad es de agradecer. Tengo que devolver el agradecimiento porque para mí es una excelente oportunidad y una satisfacción poder estar aquí con todos ustedes. Por eso quería empezar saludando a los estimados amigos y colegas magistrados de las altas Cortes Interamericanas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrados y no sé si también alguna magistrada de la Corte Interamericana,
magistrados. No hay. Había alguno. Hubo, ¿no? Hubo. Entonces, en este momento no hay ninguno. No hay. Bueno, yo diría que aquí hay un déficit de... Bueno, De género. No, de legitimidad democrática y de representatividad. Quiero continuar con los saludos mínimamente protocolarios, saludando a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, que son los organizadores y patrocinadores de este evento, a los miembros de las distintas cortes de tribunales constitucionales de distintos países americanos o tribunales supremos de los distintos países del continente americano. Igualmente a otros magistrados, jueces y juezas aquí presentes, estudiosos, investigadores, profesores, estudiantes, miembros de organizaciones no gubernamentales y especialmente a los estimados amigos y colegas del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra, que son nuestros anfitriones y que han organizado este congreso con enorme éxito, por lo que he podido ver solo en el último momento. Y reitero que me es especialmente grato poder tener la ocasión de saludar a todos ustedes y transmitirles el saludo cálido del presidente del Tribunal Constitucional Español y de mis colegas del Tribunal en este acto de clausura de este extraordinariamente interesante, a mi juicio, congreso sobre diálogos judiciales que ustedes han querido trasladar al otro lado del Atlántico, porque, como algunos han dicho, quizá se encuentran en un espacio de mayor libertad, o al menos libres de las agendas más próximas que limitan la posibilidad de una dedicación plena a este estudio, a este intercambio de opiniones en este congreso. Durante estos 3 días estoy segura, por lo que he oído solo en este final, yo lamento no haber podido asistir, ni yo ni ninguno otros de mis colegas, a otras sesiones de este congreso, pero nos ha sido imposible y créanme que lo sentimos de verdad. Durante estos días se han podido oír valiosas opiniones y propuestas de futuro sobre la protección multinivel de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, sobre el papel de los jueces nacionales en el contexto de pluralismo constitucional, en contexto de la superposición de órdenes jurisdiccionales, en este contexto que caracteriza este siglo XXI, que comenzó ya alguna década antes, pero que hoy explosiona y nos sitúa ante nuevos escenarios que tenemos que afrontar. Realmente el tema del diálogo judicial, estos temas se constituyen en las agendas de los estudiosos, de los departamentos, de los proyectos de investigación, de tantos seminarios y congresos científicos, el tema estrella. ¿Por qué nos gusta tanto este tema? Porque es necesario, porque estamos imbuidos de él y porque estamos necesitados de buscar los mecanismos para ordenar, como decía el presidente de la Corte Interamericana, ordenar ese desorden que hoy día nos inquieta, por un lado, pero nos sitúa ante el reto de buscar los mecanismos de reajustar en esta especie de pequeño terremoto que supone para el orden constituido esta interacción de órdenes jurisdiccionales y de órdenes o tratados o convenciones a los que cada Estado tiene que hacer frente. Para ello, hemos desarrollado todo un glosario de términos para definir este juego particular de relaciones entre normas superpuestas, interconectadas, entre estos niveles de competencias jurisdiccionales, un juego que se produce sobre todo de forma especial en el ámbito de los derechos humanos, pero no solo, porque en el ámbito, como es sabido, del derecho económico, financiero, del derecho penal, también estamos necesitados de hablar de diálogo entre tribunales y de no solo diálogo entre tribunales, sino diálogo general más allá de los estudios de derecho comparado que han caracterizado también, los preámbulos o las primeras formas de conocimiento e interacción y construcción conjunta de instrumentos y de conceptos para abordar un nuevo orden globalizado que no es que sea irremediable, sino que debe ser bienvenido, pero siempre que logremos el punto de equilibrio para mantener la seguridad jurídica mínima propia de un Estado, de los Estados de derechos y de un orden jurídico internacional. Entre estos términos
a los que recurrimos constantemente y que aquí han sido reiterados. Hablamos de esa fertilización cruzada, ese enriquecimiento, esas relaciones internormativas, los vínculos intersistemáticos de constitucionalismo multinivel. Estamos recreando la terminología del derecho para incluir esta pluralidad de sistemas, de convenciones, que son engrasados a través de ese instrumento que llamamos diálogo, que concretamos como diálogo judicial, y que son expresión de esa comunicación interactiva, continua y dialéctica necesaria o imprescindible. Sin duda es esta extrema complejidad del escenario normativo contemporáneo que explica nuestro desasosiego ante nuevas realidades y que explica también y estimula el ahínco con que nos volcamos en esta tarea de sistematizar lo que a primera vista parece una alteración o una conmoción del orden en el que más o menos cómodo nos encontrábamos cada uno en nuestras habitaciones ordenadas y conocidas. Mireille Delmas-Marty, prestigiosa penalista francesa, subraya la necesidad de ordenar lo múltiple, pero sin reducirlo a lo idéntico, de admitir el pluralismo sin renunciar a un cierto orden común, derecho común, a una medida común de lo que es justo, de lo que es injusto y de lo que se adecúa a las peculiaridades de cada lugar, aquí de cada Estado, o de las peculiaridades de la historia cultural de cada uno de los países, en este caso. Y ciertamente, si la noción de pluralismo remite o evoca la idea de diversidad, de cierto grado de dispersión o de libre movimiento, incluso de superación de sistemas cerrados y autónomos, la idea de orden conduce y obliga a pensar y construir en términos de estructuración. No parece fácil combinar uno y otro modelo, no parece fácil lograr un pluralismo ordenado y a pesar de la dificultad de optar por él, la dificultad de lograr esos puntos de equilibrio, necesitamos apostar por la superación de un pluralismo de separación que nos mantenga alejados y sin comunicación. Y aunque sabemos que no deja de ser una utopía la idea de una unidad jurídica universal, sí que estamos apostando por una aproximación y una cierta armonización hacia una homogeneidad en espacios, como el de derechos humanos, en materias como la de derechos humanos que tienen por vocación su naturaleza universal. Y como no se trata de una tarea fácil, seguiremos hablando de estas cuestiones, tratando de reordenar las relaciones entre los sistemas en los que nos movemos, con el objetivo de establecer modelos de validez fundamentados en los principios compartidos, en la inviolabilidad de los derechos y de sus garantías. Por ello, resulta de extraordinaria relevancia abordar los problemas que las nuevas relaciones presentan y profundizar, como lo habéis hecho durante estos días, en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, siendo muy conscientes de las fricciones, de los solapamientos, de las reticencias, de la interacción entre la soberanía, a la que cuesta renunciar en algunos fragmentos al menos, para reconocernos como protagonistas de un orden internacional. Construir conceptos tan abstractos como los que habéis enunciado aquí reiteradamente solo tiene sentido si de la elucubración teórica se puede saltar sin red al ámbito de la realidad sobre la que actúa el derecho. Este salto posible, real, que estamos viéndolo todos los días, real sin duda alguna en materia de protección de los derechos humanos, porque la perspectiva de los derechos humanos sí que ofrece principios de ordenación de sistemas jurídicos que la experiencia aquí constatada avala como principios de ordenación válidos e intercambiables, al menos con más claridad en la cultura jurídica que compartimos. La coordinación entre un sistema de garantías nacional y un sistema de garantías internacional o regional incrementa la reflexión conjunta sobre los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y convencionalmente consagrados. Enriquece la argumentación de los jueces encargados de su protección en el intercambio fertilizador y enriquecedor. Un intercambio que no solo es necesario para construir
para construir, deconstruir algunas cosas, reconstruir, actualizar y mantener vivos estos sistemas de garantía, sino que es inevitable porque hoy día ya no es posible, es quimérico imaginar un aislamiento o estados aislados que sean estados de derecho y que pertenezcan a este mundo. El diálogo es una necesidad fisiológica del modelo de protección multinivel. Este diálogo se pone de manifiesto en los juegos de interpretación cruzada de los distintos órganos judiciales encargados de aplicar las cartas o declaraciones de derechos, pero también en el control difuso de convencionalidad, de que aquí se ha hablado con profusión. Lo habéis visto en estos días, lo verificáis sin duda en nuestro trabajo cotidiano, como lo verificamos al nivel los que habéis sido miembros o los que seguís siendo miembros de tribunales constitucionales, tribunales internacionales, pero también los tribunales ordinarios, porque, como bien se ha dicho, son los primeros jueces interamericanos y aquí decimos son los primeros jueces europeos. Es decir, los tribunales europeos son de vocación subsidiaria, el Tribunal Europeo el Tribunal Europeo, pero igualmente el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Pero es cierto que constatamos hoy día como una Corte Suprema cita la doctrina de una Corte Constitucional, como esta última apela a jurisprudencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la Corte Interamericana, como Estrasburgo y San José se hacen guiños más o menos frecuentes en los últimos tiempos, incluyendo sus decisiones referencias de otro, como algunos países incluso recogen en sus constituciones, estoy pensando en Sudáfrica, en una cita reciente que leía de Zagrebski, referencias a la posibilidad constitucional de citar jurisprudencia comparada y cómo, en definitiva, no dejamos de buscar en el espejo de otros la mejor solución, la mejor interpretación a los problemas que son comunes y que cada uno en nuestro país tenemos que enfrentar. En definitiva, tratamos así poner un cierto orden en el caos, ordenar, sistematizarlo, como aquí claramente se ha hecho y se han dado interesantes ejemplos, bien sistematizados y estructurados, de cómo armonizar estos órdenes o estos niveles complejos para favorecer el orden mundial de derechos humanos universales. En realidad es verdad que a veces hablamos mucho del diálogo, pero a la vez coexiste lo que podríamos decir monólogos, porque nuestros tribunales también ofrecen a veces soliloquios o monólogos aventajados, a veces con cierto grado de plagio, porque a menudo nuestros monólogos inspiran implícitamente, sin expresarlo, en jurisprudencia de países cercanos o de cortes supranacionales, pero no siempre queremos exteriorizarlo, a veces por ciertas resistencias o ciertas inercias, ¿no? Pero esto, digamos, que creo que está superándose ya ha entrado el siglo XXI. Ahora bien, podemos pensar que este diálogo nos va a permitir encontrar un ajuste de un cierto orden dentro de este grado de caos o grado de reajuste necesario en el que todavía estamos trabajando. Seguramente encontraremos el punto de equilibrio, este es nuestro afán, pero al menos este diálogo, claro que va decantando y somos testigos de una serie de reglas de prelación de fuentes, de reglas de funcionamiento, de ubicación. Hemos tenido ejemplos recientes, ahora mismo en la exposición del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la prelación de fuentes, respecto a cómo debemos ubicar en las estanterías de nuestras fuentes estos criterios que se van aportando. Y entre las voces judiciales va impregnándose el discurso de los principios comunes, armonizando principios hermenéuticos como el de la prevalencia del derecho a los derechos humanos, la mejor interpretación, la más favorable a los derechos humanos, el principio pro homine y tantos otros. Pero no puedo yo detenerme en casos particulares o en las enormes y valiosas aportaciones de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con todas estas cuestiones, porque ya os habéis ocupado de esto estos días. Solo quiero, para terminar, felicitar a la institución, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los colegas que hoy ocupan los cargos de magistrados, a quienes los han desempeñado a lo largo de los 35 años de la vida de la institución. Un saludo desde aquí a Sergio
García Ramírez, uno de los magistrados que más conozco y que desempeñó también la presidencia hasta hace pocos años, porque la Corte Interamericana está cada vez más presente en la vida de los pueblos, naciones e individuos del continente americano, pero no solo, porque su jurisprudencia está presente en sus cortes nacionales, pero no solo, está presente en el diseño de las estrategias de litigio de las grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero también en el Tribunal Europeo aparecen ya referencias a la Corte Interamericana y, desde luego, los manuales y monografías jurídicas americanas, pero no solo, porque claramente en los manuales españoles y en los manuales europeos, en las facultades de Derecho se estudian las resoluciones, se estudian con mucho interés y se incluyen las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está presente y se le siente como una institución que estructura la vida jurídica del continente en torno a un eje fundamental: la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y la visibilización de las personas y de los grupos vulnerables. Y esta presencia es ya en sí misma un éxito, un gran éxito que desborda los esfuerzos invertidos y los multiplica exponencialmente. Por el camino recorrido en estos 35 años, ya se encaminan hacia el 36, debemos felicitarnos todos, porque sois una pieza esencial del diálogo, de la construcción paulatina, de ese pluralismo ordenado que nos va a permitir afrontar con garantía de un buen éxito, otras próximas décadas, digamos 35 años o más de trabajo en defensa de los derechos humanos como derechos universales, como pilar civilizatorio en el que todos los humanos podemos reconocernos. Y como pilar civilizatorio y como reconocimiento del diálogo que de forma paralela se está produciendo, recreando en ambos lados del Atlántico, quiero terminar con una cita que reconoce esta necesidad de diálogo, de acatamiento, de interacción entre lo que resuelve una Corte supranacional, una Corte como es la Corte Europea de Derechos Humanos, que recientemente, igual que respecto a otros países, en concreto respecto a España, dictaminó en una trascendente resolución, Inés del Ría Prado, contra España, que la interpretación que había realizado la Audiencia Nacional Española, el Tribunal Supremo Español, incluso el Tribunal Constitucional Español, la interpretación era conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a cómo debía interpretarse o si podía aplicarse una interpretación del Tribunal Supremo de forma retroactiva respecto a la prolongación o a la medición del tiempo pasado en prisión de una reclusa, pero que afectaba a un grupo importante. Y después de recibida la sentencia de la Gran Sala, la Audiencia Nacional, que era la que había iniciado el problema, el Supremo fue el que creó una famosa doctrina de interpretación en relación al cumplimiento de la pena y el cómputo del tiempo pasado en prisión. La Audiencia Nacional, en su auto número 69/2013, dice textualmente: sin duda alguna en este momento, y lo cito porque creo que, aunque voy a aludir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todo es trasladable, es casi paralelo a lo que se podría decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin duda alguna en este momento la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos marca el canon o estándar internacional en el reconocimiento y protección de los derechos humanos fundamentales en Europa, con proyección a otros continentes, y constituye además el fiel de la balanza que sirve de referencia para calibrar la calidad del Estado de Derecho de sus países miembros. La aceptación y vinculación de todos los Estados del Consejo de Europa a su jurisprudencia, y no solo los directamente afectados por sus resoluciones, no sirve únicamente para la homogeneización del derecho europeo que compartimos, sino que especialmente constituye una de nuestras señas de identidad cultural y de civilización común europea. Separarse de ella no solo implica una infracción de obligaciones jurídicas internacionales, también supone distanciarse de Europa y del sentido de su civilización. Leído esto en términos comparativos y aludiendo a la civilización común de los derechos humanos y del sentido de la civilización que compartimos desde mediados del siglo
XX y que constituye el gran reto en cuanto a consolidación de estos derechos universales para el siglo XXI, creo que es una forma interesante o una cita interesante para este Congreso. Nada más, muchas gracias. Entenderán, y estoy seguro de que lo van a hacer, que dado lo avanzado de la hora me toca renunciar a las palabras de despedida. Renuncio a ellas. Gracias, gracias, gracias. Y ya está, no me dejan hablar más. No, tranquila. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia aquí. Habéis hecho posible esta edición de los diálogos judiciales en el sistema interamericano, que ahora mismo me permito etiquetar como primera edición. Desde ahora mismo os convoco a la segunda, no sé cuándo será, pero habrá una segunda. Esperamos contar con todos vosotros. Larga vida a los diálogos judiciales. Larga vida.